Bueno, continuando con la explicación de las heridas del alma, ahora les voy a hablar al número 4, que es la herida de la injusticia. Pero antes de entrar a profundidad y explicar lo que significa portar esta herida, es necesario definir lo que es la injusticia y lo que es la justicia. Cuando hablamos de la injusticia, es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. Sin embargo, la justicia es la apreciación o el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. Pero aquí, en lo que se refiere a aportar la herida de la injusticia, no se refiere a sufrir porque se violentaron las leyes civiles y usted tiene que ir a un juzgado, a un tribunal, para que ese juez emita una sentencia. No, aquí se refiere a la experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquella persona que de manera que un individuo o una persona entiende o interpreta un evento. A eso se refiere. Entonces, las personas que sufren de injusticia es por consiguiente la que no se sienten apreciados, valorados, respetadas en su justo valor. O también son esas personas que creen no recibir lo que se merecen. O también, con mucho más profundidad, se puede sufrir de herida de injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. Entonces, eso es lo que significa portar esta herida. Ahora, ¿cuál es el despertar de esta herida? Bueno, esta herida se despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño. Por lo general, esto puede ser de 3 a 5 años de edad o puede ser de los 4 a 6 años de edad, con el padre del mismo sexo, mamá con la niña y papá con el varón. Entonces, es un niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo y no ha sabido expresarse ni ser él mismo con el padre. Es decir, es un niño que sencillamente reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndole mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Eso es lo que realmente hizo el padre o la madre. Sencillamente es un padre que lamentablemente no dejó que el niño sea lo que quiere ser estando con él. Entonces el niño percibió que era un padre frío, distante, autoritario, intolerante, críticas frecuentes de manera despectiva, severidad e incluso conformismo. Entonces podemos decir que el progenitor sufre o sufrió esta herida de la injusticia a lo mejor de la misma forma o en las mismas circunstancias que su hijo, pero existe y el niño así las percibió, así la entendió. Eso fue su experiencia en ese momento de su vida. Y muchos padres desconocen ese comportamiento y esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos también se la trasladaron sus padres y los abuelos del niño. Entonces, eso es lo que pasa. Y porque lamentablemente usted se crió con un padre que le costaba mucho comunicarse y aparte de eso, bueno, un padre que sencillamente le coarta su manera de ser usted misma o usted mismo. Es un padre que no le permitió que usted se expresara, que usted fuera libre de decir lo que sentía, lo que pensaba y lo que deseaba. Entonces, cuando un niño, también podemos decir, cuando un niño que se sintió que fue lastimado también con violencia, porque las violencias pueden ser físicas, psicológicas y sexual. Y todo esto fue injusto. Entonces un padre que no escuchaba a su hijo, no se esforzaba a cumplir y atender las necesidades físicas y emocionales. Si el niño pedía comida, no le daba la comida. O no tenían para comer, entonces no cumplió. Cuando el niño quería expresar algo que no le gustaba o realmente algo que no quería, lo mandaban a callar, lo mandaban a distanciarse, encerrar o incluso castigar. Entonces era un padre que todo el tiempo lo juzgaba, lo mandaba a callar, lo ignoraba. Aparte de eso, no se sintió apoyado.
ni mucho menos ni protegido y acogido. Ese niño no vivió eso. No pudo ser el mismo cuando estaba a su lado. Por eso es que muchas veces hay niños que se comportan de una manera diferente en la calle y luego otra en la casa. ¿Por qué? Porque es que en la casa no lo dejan ser. En la casa cuando ese niño se venía a casa, ese niño no podía. Si lloraba, porque lloraba, le pegaban. Si se expresaba, lo mandaban a callar. Si no le gustaba algo, lo mandaban a callar. Si se reía, también. Es decir, no dejaban que el niño fuera él. O cualquier habilidad o destreza o talento que tuviera el niño, le coartaron eso. Le decían que no iba a hacer determinadas actividades. Entonces también podemos decir que, bueno, un niño que se sintió que la incapacidad de sentir, no podía expresarlo porque no podía expresarse libremente con ese papá o esa mamá. Era muy severo, muy frío, muy distante y conformista. Entonces, ¿qué pasa? También el niño se sintió que hubo mucha rudeza. Y era un padre que podía incluso ser muy amable, muy cordial, muy educado con la gente de la calle, con un compañerito de clase, con un primo, con la gente de la calle, pero cuando llegaba a la casa era otro padre que no lo trataba de esa misma manera. Entonces ese niño lo percibió y lo sintió así. También ocurre a aquellas personas que aunque vivieron con mamá y papá y no le presentaron ninguno de estos tipos de cosas que ya le mencioné, pero a lo mejor fueron unos padres ausentes emocionales, en que trabajaban tanto, eran unos trabajólicos, que no les daba tiempo de poder dialogar cuando el niño llegaba del colegio para ayudarlo a hacer las tareas. Y muchas veces era porque había padres ignorantes que no sabían. Pero el niño se tuvo que obligarse a aprender a hacer sus tareas, a buscar ayuda afuera. O sencillamente eso, cuando venían del colegio y podían conectarse, estar juntos en familia, no hacían cenas, no almorzaban juntos, y mucho menos le preguntaba cómo se sintió, cómo tuvo su día. No había diálogo ni comunicación. Muchos de esos padres llegaban y era porque estaban cansados. Y bueno, el niño no tuvo ese contacto. No tuvo violencia, pero no tuvo ese contacto. Fueron unos padres que lamentablemente no estaban presentes para escucharlo a todas las eventualidades que habían pasado o las cosas que habían vivido agradables. Sí, no había ese diálogo, comunicación. Entonces, ¿cuál es la máscara que se va a colocar o que se colocó ese niño? Bueno, el niño que cree que el niño para protegerse en este caso es de la rigidez. Son personas que son rígidas. Y las personas que son rígidas son personas muy sensibles en el fondo, pero desarrollaron la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrar a los demás. Por eso que hay gente que parece fría, parece distante, pero es por eso, porque esa es la máscara que poseen, porque fue lo que aprendieron en la casa. ¿Cuántos hombres y mujeres les cuestan expresar lo que sienten? Incluso a los niños, de abrazarlos, besarlos. No están acostumbrados a expresar el amor y sencillamente entienden que darle la comida, darle la vestimenta y darle las cosas elementales para estudiar era suficiente. Hay gente que vivieron ese tipo de padres. Es decir, no hubo violencia, ni física, ni nada de las mencionadas, pero eran padres que les parecía que era suficiente lo que hacían, con darle las cosas elementales. Entonces, ese es el adulto cuando crece y cuando ya es un hombre y mujer, son personas que son así. Les cuesta mucho expresar, les cuesta mucho decir cuando sienten algo por alguien. Les cuesta mucho decir te quiero, te amo. Eso le pasa. Entonces, el rígido procura siempre la justicia y la exactitud ante todo costo. Porque incluso llegan a ser perfeccionistas. Y siempre van a buscar ser justos en todo y con todo el mundo, una vez que estén adultos. Entonces, para seguir continuando, explicando lo que significa portar esta herida, bueno, que en el otro video les voy a hablar cuál va a ser su aspecto físico, cuál va a ser comportamiento, y vamos con todo que tú puedes, ¿vale?